entrevistando al expresidente Alan García. Doctor García, hoy se ha presentado ante el Parlamento César Villanueva, el nuevo primer ministro, y ha tenido un discurso diáfano, por lo menos en mi opinión. ¿Qué le ha parecido a usted? César Vallejo, en un lindo verso, decía: confianza en el anteojo y no en el ojo, en la escalera, nunca en el peldaño. Más o menos me recuerda a eso. César es una persona con la que he trabajado directamente muchas cosas en San Martín y le tengo mucho respeto y creo que es una persona honorable y trabajadora. Ahora, el problema es que él ha entrado con una cuadrilla que no es la suya. Es un matador que ha entrado con cuadrilla ajena. O sea, el 90% del gabinete es el gabinete Jiménez. Primer problema. En segundo lugar, su intervención yo la aplaudiría de pie si fuera el 28 de julio del 2011. Pero han pasado 2 años y medio de gobierno y él acaba de decir: vamos a terminar con la desilusión y la desconfianza. Señor, es una llamada de atención terrible al presidente de la República. Si yo escucho que un primer ministro que he designado dice en el Parlamento eso, me pongo nervioso. ¿Cómo? Este señor está diciendo que yo he generado desilusión y desconfianza. Entonces creo que las consecuencias de su sana intención van a abrirle algunos frentes al interior de su gobierno, en el cual, por cierto, es minoría porque solo nombró al señor Saavedra ministro de Educación. El otro señor Pedraza se cayó después que había entrado don César, ¿no? En todo caso, es una persona buena y honorable y le deseo todos los éxitos. Deseo que tenga éxito. Sé que su trabajo es inmenso porque no lucha contra los problemas de la realidad nacional, lucha contra la retaguardia también. Y entonces ocurre que estamos comenzando un gobierno de 5 años a los 2 años y medio. Esta es mi conclusión de hoy día. Los anuncios que ha hecho, él se ha referido, por ejemplo, a que hasta el 2016 o hacia el 2016 se va a reponer el servicio de la policía exclusiva. Necesitamos recuperar la policía. Tenemos una policía a medio tiempo y sabe Dios si de medio tiempo. Y ha hecho esta promesa. Esta es una promesa suficiente para garantizarnos una mirada sesuda, seria, respecto al problema de la inseguridad ciudadana. Como propósito de buena voluntad está bien. Como buen deseo está mejor. Déjeme decirle, conozco algo los números y los presupuestos. Si usted tiene 114.000 policías, lo primero que tiene que hacer como objetivo es duplicar ese número. Eso no se hace en un año, pero ya pasaron 2 años y medio. En segundo lugar, es cierto que el sistema 24x24 que se dio para no aumentar el salario de los policías, lo dio su gobierno. No, señora, eso fue generalizado, perdone usted, fue generalizado durante su gobierno, el de Fujimori. Mi gobierno. Yo respondo con la misma de la cejo. Esa es una gran ironía. Sí, es. Entonces, esto lo que al generalizarse, lo que ha creado es una situación en la cual de hecho tenemos casi nada de policía en las calles. Se tiene de 114.000 o de 100.000 policías, 50.000 en cada turno de 24 horas, menos 24.000 que están en labores administrativas, policiales, de resguardo inmediato. Total se queda con 5 a 6.000 policías que están en la calle, en todo el país. Y esto es alarmante. Pero tenemos otras fuerzas de seguridad que son 84.000 personas que trabajan por lo menos hasta hace un año, exactamente en las agencias de vigilancia privadas, que tienen armas, tienen videos, tienen automóviles, comunicaciones, pero que jamás se hermanan, se empatan o conversan con los sistemas de comunicación policial como debería ser. ¿Celos? No lo sé, pero ahí tiene usted a la mano eso, más el serenazgo. Y utilizar de inmediato, por ejemplo, el sistema de obras por impuestos. ¿Cuántas empresas? Y si quieren, cargan eso. Y yo genero empresas, me dirijo a todos mis amigos de la CONFIEP, pequeños y grandes, también aquí en Barranco, y le digo: ¿usted quiere
hacer una comisaría o prefiere esperar a marzo del próximo año para pagar los impuestos? Haga la comisaría, mejore la comisaría o cree otra comisaría y deduce eso de los impuestos que va a pagar en marzo. Y le garantizo que en unos meses tenemos muchísimas comisarías bien dotadas de sistemas de vigilancia y de comunicación. Pero tiene usted 500 millones de dólares en bienes que fueron incautados durante mi gobierno a los narcotraficantes. 500 millones de dólares. Había hasta un automóvil Ferrari, habían yates, etc. Todo eso está deteriorándose porque está depositado. Esto debió venderse y entregarse a la policía para pagar el sistema de 8 horas diarias de trabajo policial. Se lo hemos dicho exactamente en el mes de junio, el 12 de junio, antes que convocaran el diálogo. Lo que queríamos era aportar ideas y entregamos papeles a los ministros y el Palacio de Gobierno. Cero respuesta. Entonces sí hay maneras de responder de inmediato. Se puede. Ahora hay mucho más dinero que antes. Cecilia, en el año 2005, a diciembre, el presidente Toledo solo recaudó 50.000 millones como impuestos para el Estado. Así era el Perú, era más pequeño. Luego el Perú creció económicamente y yo entregué un país que recaudaba 90.000 millones, 40% más, 80% más, perdón. En este momento hay más dinero de impuestos. Ya se pueden hacer todas esas cosas que antes era difícil. Yo no le puedo pedir al doctor Toledo, sin caer en injusticia, duplique el número de policías y dele más sueldo si solo recauda 50.000 millones. Bueno, ahora recaudamos más de 120.000 millones. Hay mucho dinero para hacer cosas ya, pero demasiada consulta o inexperiencia. ¿Sabe qué? Al gobierno no se llega a aprender. Al gobierno no se llega como un niño estudiante de primaria para hacer las primeras letras. ¿Qué pasa con el crecimiento y la seguridad y con la educación? Acaban de suspender el examen de los directores de educación. No se ha capacitado en 2 años y medio ni un maestro en las universidades como establecimos en la reforma educativa de mi gobierno. Pero la suspensión del examen dice bien del nuevo ministro, porque encontró que lo que se planteaba estaba mal planteado, de que la forma como se estaba proponiendo estaba mal hecha, y antes de seguir avanzando en el error ha tenido el coraje de decir vamos a suspenderlo y vamos a volverlo a proponer. El señor Saavedra es un funcionario internacional muy reconocido e importante, pero han transcurrido 2 años y medio. No estamos juzgando la labor de cada ministro, estamos juzgando el conjunto del gobierno que fue elegido. O sea, ahora viene mi amigo César Villanueva y ofrece nuevas cosas, investigaciones en este tema, y me parece muy bien. Así se acalla el lío, se pone tranquilidad. Ofrece esta seguridad nueva que va a acelerar las obras a la mitad del régimen del doctor Humala. Este es el problema. Ahora, ¿cómo hacemos? Y ahí está el tema de las fuerzas democráticas, más que de oposición. ¿Cómo hacemos para que todos ganemos en estos 2 años y medio que quedan? ¿Cómo aceleramos? Oiga, está para patear la pelota, el penal, está el penal y están silbando, mirando al público, para que avancemos desde Chincha hasta Pisco e Ica de inmediato con una adenda que nos permita hacer la carretera. De inmediato. ¿Cómo hacemos para la ampliación de Toquepala, que se ha quedado parada? Y está el dinero. Hay cosas que ya se perdieron, tal vez para siempre. Yo realmente sufro cuando pienso en el gasoducto surandino, que tenía que ir desde Camisea hasta Cusco, Puno, Arequipa, Hilo y Tacna. Porque en ese momento el precio, el Harry Hub, que se llama, el precio del gas, tenía un nivel que hacía apetecible para una empresa brasilera, por ejemplo, hacer el gasoducto invirtiendo su dinero, 5.000 millones de dólares. Y la gente del gobierno nuevo dijo, es muy caro. Oiga, pero es su dinero. Si le va mal, su problema. Alguien comprará más barato el gasoducto y venderá más barato el gas. Entonces, entre la indecisión y la gran idea que cualquiera le sopla del oído el día anterior al gobernante, oiga, el gasoducto que no vaya por aquí, sino por allá. Pasaron 2 años y medio, chau gasoducto. ¿Y sabe qué pasó al medio? Que los norteamericanos, con su gas de piedra que han descubierto,
ahora se convierten en los grandes exportadores de gas. Ya no nos van a comprar ese gas, nos van a vender gas y por consiguiente el precio del gas bajó. Ya no es apetecible invertir 6.000 millones en un gasoducto que hubiera podido dar trabajo inmediato. Ahorita estarían trabajando 20.000 personas en el tendido del gasoducto y los puentes que había que hacer para él. Por Dios, Conga. Cuando se detuvo Conga, que tenía todos los estudios para rehacer los estudios, porque tal vez el gobierno anterior, corrupto, ha hecho algo malo. Terminaron un año después diciendo sí son válidos los estudios, los expertos que trajeron de España y diferentes lugares. Pero ¿qué ocurrió? En ese momento, hace 2 años y medio, la onza de oro estaba a 1.800. Entonces cualquiera ponía dinero para sacar oro. Después se cayó a 1.200. Chao. Ya no es apetecible, no es simplemente ahora voy a entrar con decisión a hacer las cosas. Usted va a tener que ir a buscar gente que tenga interés en hacerlas. En la política no podemos perder un segundo, y menos en un país como el nuestro que necesita crear empleo y reducir su pobreza. Por Dios. No puede perder un segundo. Reducir la pobreza. Antes de que entráramos de lleno todos la última semana a tratar el tema... Informo que estoy tomando un pisco que gentilmente me ha invitado Cecilia. Es un buen pisco. Siempre lo tomo en esta mesa. En esta mesa. Y es familiar. Es familiar, claro que sí. Pero no es como el gobierno. Gobierno familiar, es de pisco familiar. Le voy a preguntar sobre el gobierno familiar, pero primero quiero preguntarle sobre las políticas sociales y sobre todo sobre este desencuentro alrededor de cómo se abordan las políticas sociales. Declaraciones de la señora Pilar Nores exaltaron al gobierno y por supuesto a la ministra del MIDIS, del Ministerio de Inclusión Social, y al propio presidente. El presidente llegó a decir: las políticas sociales son la niña de mis ojos. Y el problema es que tenemos hoy, escuchando bien al primer ministro, a anunciar, lo escuchamos anunciando que van a preocuparse de los niños pobres de entre 0 y 3 años, de sus mamás como madres lactantes y de las madres gestantes de esta población. Y también lo hemos escuchado decir que se va a dotar de mayor cantidad de desayunos, sin mencionar el programa Caliwarma. ¿Cuál es la posición? Bueno, es que si lo mencionan tendría que tener mucha vergüenza. Creo que hay un estudio hoy día de la Defensoría del Pueblo sobre la estructura de Caliwarma que da la razón a todas las críticas que se le han hecho. Lo primero que hay que saber en políticas sociales es que la mejor política social contra la pobreza es crear empleo. Y esto no es ser derechista ni centrista, es simplemente ser sensato, aprovechar la crisis mundial y todos los capitales que no se invierten en España, en Italia, en Argentina, en Venezuela, países que están en rojo, podrían venir fácilmente al Perú, al Kuntur, gasoducto surandino, a Conga, a Toquepala, a construir edificios, nuevas clínicas, etc. Empleo seguro y bien pagado, y conforme más inversión haya, subirán los salarios. Porque yo he visto cómo cuando hay bastante inversión se arranchan los trabajadores, los técnicos, los ingenieros y suben los salarios. Nadie se va de una obra a otra para que le paguen menos, ¿ah? Entonces hay que generar más movimiento económico para que los salarios crezcan. Esa es la mejor forma de combatir la pobreza. Se quedan de lado, naturalmente, áreas sociales. Tenemos 66.000 pueblitos de menos de 200 o 300 habitantes donde es dificilísimo a veces llevar el agua potable, porque no es rentable para un grupo tan pequeño, ¿no? Pero a todas estas zonas hay que asistirlas, sí, mediante ayudas directas, no llamo programas sociales. Para mí el programa social es creación de empleo, y una parte de los programas sociales es la ayuda directa. Pero no puede uno caer en la exageración de la ayuda directa, porque en ese caso lo que hace, como ha ocurrido en países como España, es que la gente prefiera cobrar el salario por el desempleo o la ayuda directa
y ya no busque como heroicamente nuestra población genera su propio trabajo en la microempresa o en la pequeña empresa. Muy bien. Parte de esta ayuda directa es el asistir, la alimentación, pero en un orden que la señora Pilar, que es la que más sabe de programas sociales, no porque sea mi esposa o ahora estamos separados, pero no porque sea mi esposa, yo tengo que negar que es la que más sabe el orden. De nada vale que usted lleve un saco de comida a una familia si el niño tiene parásitos. Hay que desparasitarlo primero. Si la familia no sabe lavarse las manos de alguna manera. De nada vale todo eso si el niño no está vacunado, se enferma y pierde la comida que usted le envió. Absolutamente. Entonces hay un orden por el que hacer eso. Existía todo eso y poner como dice la señora Pilar, poner una cocina que quite el humo de dentro de las habitaciones que ha destruido tantos pulmones en la serranía con leña. Muy bien. Pero llega este gobierno y decide, porque así es la novedad de la improvisación. Tengo una buena idea, que el gasoducto surandino vaya por allá y no por donde se ha estudiado durante 5 años. Tengo una buena idea. Crear un programa que se llame Caliwarma, y para justificarlo hay que decir que todo lo anterior estuvo mal, corrupción, desastre. La gente repite, a veces como papagayos, escucho gente que repite. Prona era corrupción. No hubo corrupción en el programa. Pero evidentemente, en un sistema que está alimentando a 3.100.000 personas, tiene que haber felonías, una compra que a veces debió hacerse más barata, etcétera, etcétera. Esa es la vida. Pero para eso está el señor Contralor, el fiscal, la policía. Para eso, para corregir las cosas en el camino. Y los periodistas, que tienen que detectar o alguien les avisa. La democracia funciona para eso. Pero si usted trae la idea, mire, voy a cambiar el PRONA porque fue creado en la época de Fujimori. Y el señor Toledo lo mantuvo y García también lo mantuvo. Ahora yo voy a crear mi programa, porque esto va a servir para, ya sabe, para ganar popularidad. Entonces, crea usted un programa y lo diseña de tal manera que deja fuera a lo principal, al principal objetivo de la lucha contra la desnutrición crónica y la pobreza, que son los niños de 0 o de 6 meses en realidad a 3 años. Si usted a ese niño no le da un suplemento proteico o vitamínico, ese niño será desnutrido crónico toda su vida, por más que lo hinche de alimentos a los 10 años. Esto lo saben todos los organismos mundiales y los médicos. Pero estos genios crearon su programa Caliwarma y dijeron, vamos a dar desayunos a partir de los 3 años y luego de los 6 años en los colegios. Oiga, y estos 548.000 niños exactamente que recibían papilla o que recibían latas de leche como suplemento, bueno, eso lo veremos después. Pasaron 2 años, ¿sabe que eso ya no se recupera? Esto es lo que me parece condenable, más importante que el lío al que estamos asistiendo. ¿Qué será del destino de esos 548.000 niños que se han quedado sin suplemento nutricional? Y a los que hemos condenado por la experiencia de alguien que dijo, voy a crear mi propio programa con gran entusiasmo. A mí me parece criminal, ¿sabe? Usted, doctor García... Yo también hubiera podido decir, como esto lo hacía Toledo, lo voy a cambiar, cambio el nombre, cambio el esquema. Al cambiar el esquema dijeron, ahora vamos a dar que cada lugar compre sus productos. Yo estaba escuchando al presidente cuando dijo eso y dije, Dios mío, ¿cómo no estoy a su lado para decirle, oiga señor, usted se equivoca? Va a crear una microcorrupción generalizada. Porque el encargado de comprar en este distrito va a negociar con el ganadero y hay 4 ganaderos. Y un ganadero le va a dar algo, seguro, a cambio de que le compre su leche o le va a vender la leche malograda. Conclusión, 900 niños intoxicados. Y hasta una niña muerta en los últimos días. ¿Por qué? Porque cambiaron los productos no perecibles, los que vienen con certificado de sanidad, por productos perecibles que los compro ahí en la esquina, que sí, la idea es buena, pero las ideas buenas no siempre son las eficientes, pues, y las comprobadas. Este es mi balance del famoso programa social.
Usted fue el creador de la frase reelección conyugal. Yo creo que usted. No, yo no fui. Yo creo que me inspiré en usted. No fui yo. Bueno, esa frase, ¿cómo decir que esa frase no es mía, es suya. Fue una muy buena frase porque describió realmente algo que se empezaba a sentir y fue en términos políticos muy efectivo. Pero luego ha sido el propio presidente Humala el que ha hablado, el que ha entregado otra frase. Y la frase es el gobierno en familia. ¿Se puede gobernar en familia? Depende de la familia, ¿no? Usted tiene su papá que le da buenos consejos, su mamá que lo quiere y lo ayuda. No estoy criticando. Si usted tiene una esposa o una compañera que le da pues consejos, le hace reflexionar, está bien. Pero si en la familia alguien quiere ser candidato después, se valoró el gobierno familiar. Pues yo sé por qué se dijo eso, porque la señora Pilar salió muy acertadamente y muy inteligentemente como es ella, y de inmediato el presidente dijo, voy a hacer notar que García estaba separado en los 3 últimos años o 2 últimos años de su mandato. Voy a hacer notar, digo, yo sí gobierno en familia, y le salió el boomerang, pues. Es que para actuar y hablar en política hay que pensar, no meterse a cosas que uno no sabe. Y peor si trae consecuencias tan dramáticas como la que usted comenzó explicando al comienzo del programa. Por ejemplo, el escándalo López Méndez. Cecilia, no me diga que usted no inventó ese lío. Yo no he inventado ese lío. Yo he revelado. Por eso, periodísticamente usted lo ha mostrado. ¿Usted cree? No me gustaría ser rival periodístico de usted. ¿No? Ah, no, pues siempre va un paso adelante. Muchas gracias, doctor García. Entonces, tengo que decirle gracias y terminar la entrevista también, porque acaba usted de decirme que no quiere rivalizar conmigo. Bueno, yo sé quién me gana y tengo temor, pero más temor tienen todos estos señores que hacen gobiernos paralelos para ver cómo inhabilitan al monstruo, pues. Y yo les digo, ¿no se dan cuenta que me hacen crecer históricamente? Me mejoran. ¿Usted sigue pensando que lo quieren inhabilitar? Pero es obvio, es la ilusión obvia. Es decir, este sujeto, por alguna razón, se comunica rápidamente con la población, sabe entender qué es lo que quiere la población y además ha hecho crecer el Perú más que lo han hecho crecer los que ahora gobiernan, y retrocedió más la pobreza y generó muchas cosas, 10.000 kilómetros asfaltados, 15.000 pueblos electrificados, 2.240 obras de agua potable, millones de peruanos. ¿Está usted en campaña, doctor García? No, no estoy en campaña, estoy diciendo que eso, en vez de mejorarlo y decir, tú asfaltaste 10.500, voy a asfaltar 15.000 kilómetros porque yo tengo ahora más dinero, porque el Perú creció. Por favor, en vez de agradecer y decir, oiga, usted fue prudente, en vez de gastarse la plata regalándosela a la gente para que vote por usted, usted hizo obra de infraestructura. Y entonces el país ha crecido. Pero en vez de decir, bueno, está bien, lo hizo bien, y uno se queda en su casa tranquilo, y dice, bueno, por lo menos reconocen algo, ¿no? Y se queda tranquilo, porque eso es lo que quiere un expresidente. Respeto. Todavía he pedido respeto. Y lo primero que hace es crearle comisiones para estropearlo ante la gente, para conducirlo como un delincuente. ¿Usted cree que se sentiría cómodo así? Una vez goberné y posiblemente mal, pésima circunstancia me tocó además. Su primer gobierno. Terrible persecución. Otra vez goberné. Pero no fue un buen gobierno. Por eso acabo de decirle. Sí, se lo he dicho. No lo repito. Ahora me dicen por el mundo y por eso me invitan a dar conferencias en todas partes. Oiga, lo que ocurrió en Perú es un asombro. Y yo siempre les digo, no, continúe con más velocidad, discurseando todos los días para convencer al panadero que ponga una panadería más al lado, hablando, porque el discurso sirve para algo, para motivar y convencer. Continúe lo que venían haciendo el señor Toledo, e inclusive
su bien amado Alberto Fujimori. Algunas cosas económicamente hizo, no se puede negar. Entonces continúe con más velocidad tratados de libre comercio. El que vino debería haber dicho, voy a hacerlo mejor y le voy a demostrar que puedo ser superior. ¿Qué es lo que hicimos con Chile? ¿No se da cuenta? Chile crecía 3% al año y Perú 8% cada año. Me sentí orgulloso de eso. Ahora estamos 5-5. Esto está mal. Pero entonces, como tienen este temor, dicen, bueno, vamos a detenerlo. Yo jamás he dicho, yo no soy candidato, Cecilia. No soy candidato. ¿Y no va a ser candidato? No creo que sea candidato. La verdad. No creo que sea candidato. Hay la gente que tiene la obsesión y siempre le gusta tener la banda. Ya fui 2 veces. Ya cumplí mi misión. Lo que yo quiero, y ahora estoy aquí y contesto preguntas, es porque tengo que defender las obras de mi gobierno. ¿Cómo le parece? Hacemos un estadio maravilloso que nos ha traído los panamericanos. Porque la primera objeción que nos hicieron en México cuando quisimos traerlos hace 4 años fue, pero no tienen ustedes una sede nacional espectacular como si la tienen otros países. Eso me dijo a mí el presidente del Comité Panamericano. Bueno, terminamos. Lo primero que hacen, miren, una rajadura, una escalera mal hecha, corrupción. Y no falta gente que dice, sí, pues se habrán robado algo. ¿Sabe cuál es mi satisfacción? Que el otro día fui a la comisión investigadora por 3ª vez y he estado ahí 14 horas allí. Yo cuando me inviten voy, es mi obligación, acepté estas reglas de juego cuando me eligieron. Y en la comisión se le escapó a mi buen amigo el señor Tejada. Dijo, bueno, ya terminamos de hablar de este tema de colegios emblemáticos, qué sé yo. Ahora vamos a entrar al capítulo de sus bienes, sus ingresos y sus rentas. Pero debo decirle que en la citación no lo hemos mencionado porque no encontramos delito, ni hay presunción de delito. Yo me lo saqué eso en grabación y lo tengo en la transcripción. Porque lo que más preocupa a la gente no es, bueno, gobernó mal, bueno, ya no lo elegirán más al que gobernó mal. Pero robó. Para un hombre que piensa en historia eso es ofensivo. Y entonces, por lo menos, sin querer o sin querer queriendo, como dice el Chavo, el señor Tejada dijo, y lo tengo allí transcrito, no encontramos ningún delito ni presunción de delito en sus bienes, sus rentas, sus ingresos. Muchas gracias. Esto es lo que interesa en la historia, ¿no? Por lo demás, le reitero, yo no soy candidato, defiendo las obras de mi gobierno porque todos tenemos derecho a defender el prestigio de nosotros, de nuestra familia. ¿Pero está usted mortificado, molesto, enojado? No, porque con el gobierno de Yantumala. Al final, no. Estoy mortificado en nombre del pueblo. Tenían derecho más cientos de miles de peruanos a salir de la pobreza. Si el Perú, en vez de crecer 5% al año, creciera 8 o más, con Toledo crecíamos 4% en promedio. Nosotros lo llevamos a 8% en promedio anual. Por eso salió del 48% de pobreza nacional, se cayó al 28%. ¿Por qué no mejoraron eso? En vez de crecer 8, crecer 10. Para eso necesita usted convicción, llamar. Oiga, toda esa cantidad de industriales españoles que tienen sus máquinas, sus fábricas, y que no pueden venderle a los Estados Unidos porque no hay tratado de libre comercio Europa-Estados Unidos, no podían venir acá. Uno no puede ir a buscarlos ahora que están en crisis, que no tienen a quién vender allá. El problema no es que esté molesto, el señor Humala ni me va ni me viene. Le digo la verdad, o sea, al final fue elegido y se irá. El 28 de julio de 2016. Lo que a mí me preocupa es que a mayor velocidad hubiera habido más empleo, más obras. ¿Se imagina usted lo espectacular del gasoducto surandino que podría haber sido inaugurado en 2015 y lo inauguraba él? No se lo dejaba al siguiente. Él lo inauguraba. Pasaba la historia, la descentralización energética, la revolución productiva del sur con gas. Perdimos el tiempo. Eso me da cólera. Pero cuando llego ante un gran auditorio de universitarios o de empresarios o de intelectuales que siempre son muy generosos conmigo, todos hablan del Perú, explíquenos qué pasó en el Perú. Se me ha acercado una vez el primer ministro griego a pedirme, a ver, vamos a ver, yo tengo estos problemas, ¿cómo hubiera hecho usted? Como si el Perú hubiera hecho un milagro. Le digo, no es así, simplemente
hemos aprovechado las circunstancias internacionales y puesto a trabajar al Perú, que sí tiene grandes capacidades de trabajo. Pero eso no debe perderse cuando uno se distrae en vez de decir, vamos a poner esta patria a correr en favor de su futuro, ¿verdad? Vamos a ver cómo eliminamos a cómo dejamos paso a la opción que preferimos para quedarnos. Ahí es donde se pierde el tiempo. Y ojalá no vuelva a ocurrir en estos 2 años y medio o nunca en la historia del Perú. Los analistas políticos dicen que con un Twitter y con 2 congresistas, usted tiene al gobierno del presidente Humala contra la pared. No nos interesa tenerlo contra la pared. Siempre respetaré la institución presidencial. Siempre. No en vano he sido presidente 2 veces. Siempre respetaré. Y no se puede uno dedicar a herir al presidente. Pasa que si el presidente va a Huancavelic y dice, por primera vez llega aquí un presidente, y le mando un Twitter y digo, presidente, no se pique, pero yo fui 17 veces allí y hemos hecho agua en tal y tal lugar, etc. Pero eso es simplemente respuesta democrática. Yo no tengo armas para hacer un golpe ni me interesa, ¿no? De manera que si con un Twitter y con 2 parlamentarios o 4 que tenemos podemos hacer sonar las cosas que decimos, ¿será que decimos la verdad, Cecilia? ¿Será que decimos cosas acertadas? El fujimorismo, Alberto Fujimori, desde la prisión, con un Twitter, ¿está también diciendo cosas acertadas? Yo no he visto los Twitter del expresidente Fujimori. Pero si usted me lo permite, aunque sé que no le gusta esto, cuando dijeron vamos a ponerle una mordaza que no se haga Twitter, le digo que eso es inútil. Porque el Twitter lo grita y una persona al otro lado del muro lo copia y lo lanza al aire, ¿no? Es decir, los medios de comunicación permiten que una persona, por detenida y presa que esté, pueda comunicarse. Y yo lo que digo es, el Perú es un país sólido, fuerte, que tiene a veces escándalos o escandaletes, pero abajo la población que compra, que vende, que construye, es muy sólida. Eso no lo va a conmover pues una persona con un Twitter. No hay que tenerle temor. Habla, llama la atención 3, 4, 5 días, al 6º día ya no llama la atención. Yo siempre he sido partidario de mis adversarios políticos. Les pago la transmisión de sus discursos. Si quieren, pido al Partido Aprista, páguenle la transmisión en todas las cadenas de televisión. Páguenles. Y se hundirán solos. Porque a veces no actúan con razón o con un apasionamiento enorme. La población se da cuenta. El pueblo peruano es más sabio que todos nosotros. El pueblo peruano es más inteligente y ve el alma mejor que todos nosotros. Y siempre se pregunta, este dice esto, este dice el otro, ¿por qué lo dirá? Vamos a escuchar más al pueblo peruano. El problema no es cuando el pueblo peruano habla, el problema es cuando el pueblo peruano vota. Bueno, hay allí un tema que es un problema de educación y de información. Y la prensa tiene que cumplir un papel cada vez más importante, informativo, no de titulares solamente, ¿no? A veces me preocupan titulares muy llamativos para ver quién vende más, pero la información, yo me eduqué en mi primera época de parisino durante 5 años como estudiante en Francia, y yo admiraba el diario Le Monde, El Mundo, un diario que no trae una fotografía, ni una. Son 38 o 40 páginas grandes, con letra pequeñísima, donde se explica todo lo que ocurre en Singapur, en el Perú. Yo recuerdo que leía sobre el Perú 3 páginas sin una foto, sin una caricatura, pero con una acuciosidad y una exactitud extraordinaria. Entonces uno se estaba informando. Y también lo que pasaba en Mozambique, que estaba en la guerra de la independencia, yo le decía a Zamora Machel, que después fue presidente de Mozambique, mi amigo, le decía, oye, yo sé más de ti porque todos los días leía de ti 2 páginas en Le Monde durante años. Bueno, tenemos que ir a un periodismo exhaustivo, analítico, informativo. Y tenemos que ir a un sistema educativo que nos dé visión de largo futuro a todos los peruanos, no cólera momentánea. Uno dice, me dio cólera, ya no voto por él, ahora voto por este que ha sonreído.
Pensemos y elegiremos bien. Gracias por venir, doctor García. Gracias, querida Cecilia. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa después de esta larga conversación con el expresidente Ana García. Vamos a la pausa. Gracias. Muchas gracias.